Voy a empezar con una pregunta que me hicieron antes. Pero rápido lo voy a decir. Mira, fue, yo creo que la escritura es un proceso de cocción lento. O sea, en este trabajo, independientemente de que la escritura me ha llevado un año, escritura como el ejercicio de sentarse ya a componer los capítulos, a componer las secuencias, fueron cerca de 6 años pensando una novela alrededor de la figura de la madre. Entonces, Gabriela, esa es un proceso bastante largo, metódico, y al final explota y entiendo por dónde tengo que ir, pero al principio es pensar y pensar todo ese proceso de construcción de, para llegar a 110 páginas que probablemente uno dice, pero ¿cómo? ¿Todo ese tiempo? Sí, probablemente todo ese tiempo uno gasta pensando una novela y luego escribiendo, que es un factor pequeño. Gracias, Oscar. Como vieron, acá hicimos una labor camaleónica en el cambio de interacción, de moderación. Pues para mí es un gusto, Oscar, poder estar hoy acá contigo. Y a propósito de la novela, lo primero que yo quería preguntarte es sobre la atmósfera. Es un universo que yo percibí como lectora a medio camino entre la vida y la muerte, como una especie de purgatorio que pareciera a veces la realidad para algunos personajes como los de esta novela. ¿Tú tenías claro ese universo desde el principio o se fue configurando y llegaste a él? ¿Cómo fue la creación de ese universo de madre? Que creo que hay novelas que se caracterizan, digamos, por girar alrededor de un personaje, pero esta en particular, digamos, que gira alrededor de un universo. Sí, bueno, ahí voy a empezar a contar un poco cuestiones mías, fijaciones que tengo. Porque eso es la escritura, yo creo que eso es la escritura, es empezar a contar pequeños detalles, tomar prestado de uno mismo, tomar prestado de otras personas, de otros universos. Y yo, desde que tengo uso de razón, siempre he soñado con fantasmas. Me parecen en cierta medida fabulosos, pero también me parecen aterradores. A veces son pesadillas completas. Y me despierto y yo digo, bueno, pero ya, ¿qué pasa? Tendría que pasar ese momento, ir donde un doctor, decirle, mire, sueño mucho, con muchos fantasmas, pero en realidad los dejo, sueño mucho, tengo pesadillas, y son pesadillas terribles. A veces uno va, no es algo espantoso, sino es lo que se presiente, que hay una sombra allá en el fondo o algo que está perturbando. Entonces, esa forma de entender el sueño, yo siempre he querido, y en esta novela lo puse a prueba, y era trastocar dos mundos: el mundo de lo que nosotros llamamos en este momento real y el mundo de lo que podríamos llamar, ahí también hay una influencia que luego caí en cuenta, que se llama Lincoln en el Bardo, una novela de Sanders, un escritor norteamericano, que como Juan Rulfo también toca los dos mundos, el mundo de los muertos, de los fantasmas, de esos espectros, y también el mundo real. Entonces, en esa forma yo, teniendo dentro de mí, empecé a trabajar esa atmósfera. Es una atmósfera muy difícil, es una atmósfera que no se logra en la realidad, sino probablemente en la duermevela o cuando nos soñamos. Por eso cuando empezamos a leer Madre, probablemente a veces estamos en una realidad y luego saltamos a otro punto, y ese punto es la idea que yo quiero pasarle al lector, comunicarle al lector. Claro, y no solo, digamos, estamos hablando de un mundo que está entre los sueños, lo onírico, también lo aterrador, sino una novela que creo que configura también un universo de miedo que quizá está entre el terror, que lo exploras muy bien a través de recursos, siento yo, fantásticos, pero algo que me sorprendió mucho es cómo
aterradora, y quizás lo que hace la novela es mostrarnos cómo puede ser de aterrador vivir en el medio de ese conflicto. Sí, hay algo que siempre me ha llamado la atención, el terror es liberador. Hay un libro muy famoso que se llama En las cimas del horror, una mirada antropológica del cine de terror. Y cada época o cada tiempo tiene su disparador de terror. Al principio pues eran los monstruos, luego los extraterrestres, vino el terror religioso, los sociópatas, los psicópatas. Entonces cada etapa como que tiene un análisis de su propio terror. Y para mí el terror no es ese terror objetivo, que tú lo puedes identificar, aunque eso también es muy horrible, pero en nuestro contexto es un terror interno, que lo hemos ido aprendiendo, y eso es lo más terrible que ha ocurrido. En Madre yo trato de experimentar eso. El terror no es una parte suelta de la historia, el terror compone la historia, como compone nuestra vida todos los días, llena de terror, un terror al que hemos sido sometidos, y más un terror al que padecen estas dos mujeres, tanto Diana como Yolanda, y lentamente se va entrando por la puerta, no lo notamos, llega, se sube a la cama, nos asalta. Ese es el terror que a mí me funciona. O sea, no es el terror a veces de las toneladas de sangre que saltan o todo eso, sino eso que se va metiendo soterradamente debajo de nuestra cobija y que lentamente después ya no podemos echar vuelta atrás. Ese es nuestro país, ese es nuestro contexto. Y partiendo de ese contexto, que es un hecho real, empiezo a trabajar un contexto de ficción, un terror, ya podría ser, ahí la palabra podría ser exacta, de ficción. ¿Cuál es? La noche, presentimientos de asesinatos, fantasmas que llegan, voces, la misma cercanía de la muerte, pero no por morir, sino por morir violentamente, el sometimiento que alguien ejerce sobre las personas. Entonces todo eso condensa esa parte que yo sí quiero constantemente meter en el terror. Pero además hay algo que está muy presente, y es el conflicto de Diana con su feminidad, con tener un cuerpo que la expone constantemente, que es susceptible de ser ultrajado, violado, maltratado, desconocido. Digamos que hay una particularidad, es que si bien hay muchos conflictos, el de la tierra, el de la maternidad, de ser mujer en un contexto de machos, y leo acá una cita que está en la novela, dice: madre fue una mujer a la que no dejaron ser, no quisieron que fuera parte del mundo, lo mismo me iba a pasar a mí. ¿Cómo llegas a la voz de ese personaje y cómo es meterte también en la piel de ese conflicto que enfrenta Diana y que también, pues por supuesto, enfrenta a Yolanda? Claro. Mira que para llegar a empezar a entender al personaje de Diana, una joven de 19 años que termina el bachillerato y que no sabe qué hacer con su vida, quiere ser profesora, quiere ser educadora, quiere ser maestra, pero no hay nada más, y vive en un lugar donde el terror está a la luz del día, todo el tiempo. Y cuando yo pensaba y analizaba para entender al personaje, sentía que lo que más terror le podría ocurrir a un personaje o a una mujer o a una joven es que la accedieran violentamente. El primero es el acceso carnal, y eso me parecía terrible. Eso produce constantemente en la mente una perturbación. Entonces entendí que en el lugar donde estaba ella, todos los personajes, para los hombres que están ahí, está normalizado acceder violentamente a la joven. Es más, conoce a un chico y cree que él podría ser como una suerte de salvación, y es peor que los adultos, que los grandes, porque está ni siquiera aprendiendo el machismo, sino que ya lo está ejerciendo con doble de violencia. Entonces ese acceso a ser violentada me parecía terrible, me parecía que era como el filón donde ella pudiera tener más miedo
y que por eso siempre dice constantemente que no me pase esto, que no me ocurre esto. Y es infortunadamente lo que vemos a diario en buses, en la calle, cuando nos cuentan familiares, o todo el tiempo está como moscas zumbando esa forma de agredir, y eso es un terror profundo. Esa fue como la primera forma de entender al personaje, y luego darle otros atributos, ¿no? Que fuera valiente en un lugar donde todo es una podredumbre, que quisiera huir con la mamá. Esta es una historia, y ya les voy describiendo un poquito si quieres. Es una historia en la que un día una madre empiezan a sonarle literalmente los hombros como si fueran bisagras, como si fuera un cajón, y de repente se convierte en un objeto, en un cajón. Y la hija la ve y no entiende. Cuando entiende que es un cajón, dice: por Dios, en lo que te convertiste. Y antes de que le ocurra algo a ese cajón que todavía tiene algo de madre, lo que hace ella es alzarlo y tratar de huir. ¿Huir de quién? Huir del victimario que siempre ha estado en la casa. Huir de esa persona que siempre ha hecho y ejercido la violencia de una forma natural. Para él es realmente natural la violencia. Menos mal mencionaste tú esta parte del argumento, porque yo no estaba muy segura de si lo podíamos revelar o no, pero ya que hablas de eso, ¿qué pasa también con lo que señala esa metamorfosis, que además no es la primera vez que se manifiesta en tu literatura, esa inquietud por la transformación del personaje en algo o en alguien distinto? Pero, ¿qué pasa con lo que señala esa madre al convertirse en un objeto y lo que le dice a ella? Porque hasta antes de esa transformación hay una tensión muy fuerte en la relación entre ellas dos, como de juzgamiento, de dolor, de la hija hacia la madre, también natural, yo creo que en cualquier proceso de maternidad. Pero cuando ella se convierte, le muestra a su hija un mundo que de pronto no había visto y del cual la estaba de alguna manera protegiendo hasta que se convirtió en un mueble. Sí, es que Diana es un personaje bellísimo, aunque siendo el personaje principal no lo es, porque el personaje principal es Yolanda, es la mamá que se transforma en un cajón, y es terrible. ¿Qué podemos hacer ahí? Cargarlo, llevarlo, acostarlo, en fin, no hay nada, es un objeto, está totalmente objetuado dentro de la novela. Entonces, lo que hace Diana al principio es empezar casi que a odiar a la madre, no porque quiera odiarla, sino porque padre la ha transformado a madre, y la ha transformado en lo que él ha querido, o sea, la ha cercenado totalmente como mujer, es un objeto. Entonces, cuando ella entiende que está así, que ya no es la mamá que ella quería, que no es la mamá que tuvo de niña, sino que es una mamá, una extensión de padre, empieza a odiarla. Pero cuando tiene la transformación hay un doble ritmo, y ella dice: yo puedo huir de este lugar, pero tengo miedo de lo que le pase a ese cajón, tengo que cuidarlo. Y hay unos momentos que a mí me parecieron de intimidad muy grande de la hija con la madre, y ella sale en una tarde a comer en el campo, y ella le toca la madera, le limpia, la madera tiene sed, entonces le da agua y la madera absorbe el agua, y ella entiende que está comunicándose nuevamente con la mamá, pero es un cajón. Es terrible como la contradicción que hay ahí, porque ahí eché una apuesta muy grande, y es si me creen esto o no me creen esto, si hay un momento de verosimilitud. Y para mí fue complicado llegar a ese instante para empezar a desarrollar todas las escenas que hay ahí. Entonces en ella sí hay ese doble ritmo, primero es una parte y después se entiende, y luego lo que le pasa a Diana, ¿no? Que Diana igualmente al final es violentada y todo termina terrible. Pero bueno, hay un momento de liberación al final. Claro, y hay algo que también está ahí, es que ni siendo un objeto se salva, que eso también me llamó la atención, porque uno diría, bueno, ya se volvió un cajón, ya de pronto está a salvo de la violencia,
a la que estaba expuesta, pero ni así, ¿no? Porque igual digamos que el cajón es maltratado, o sea, y de lo que se da cuenta Diana es que, digamos, ser mujer, incluso siendo un objeto, tampoco te libera de ese sufrimiento, y eso me pareció, pues, una linda figura y una linda metáfora también de esa experiencia de lo femenino. Pero cuando tú dices si se puede creer o no, yo diría, como desde mi lugar como lectora, que ver, digamos, cómo la madre también en su cuerpo en un primer momento está desvencijada, está maltratada, después como cajón tampoco se puede salvar, ¿no? Y sobre eso quisiera que habláramos un poco de las almas que están presentes. Hablabas de lo fantasmagórico y de cómo es un universo lleno de fantasmas, pero estas almas realmente después es que pueden hablar, ¿no? Y hablan con Diana. ¿Cómo es eso y cómo es que ahí es que de pronto se pueden explorar unas relaciones más de cuidado y más profundas, qué es lo que va a pasar después? Sí. Mira, aquí quiero contarles algo al respecto, Alejandra, cuando tú me preguntas. Y es que toda historia, desde que yo he empezado como a entender la construcción de historias, y aquí que están colegas, Oscar Godoy, Isaías Peña y muchos otros, que siempre le damos vuelta a Felipe hacia cómo construimos historias, toda historia arranca con una premisa. ¿Qué es la premisa? Eso que dice, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si un hombre amanece convertido en un monstruoso insecto? Y es la metamorfosis. Y cada novela tiene una premisa. ¿Qué pasaría si una mujer una tarde en la cocina se transforma en un cajón? Y esa es la premisa. Pero entonces yo me arriesgué en la novela con otra premisa. O sea, doy en la novela dos premisas. No sabía si se podía o no se podía, pero lo intenté. La segunda premisa es: ¿qué pasaría si una joven puede ver a los muertos que ha matado su padre? Si puede ver a los fantasmas de esas personas que ha matado el padre. Entonces, la premisa de la madre del cajón se cruza con la premisa de la hija y los fantasmas. Y entonces para mí se vuelve un tejido más fuerte y más poderoso en el que yo puedo moverme. Y de esa forma, entonces, ella tiene no solo el drama de la madre convertida en cajón, sino también tiene el drama de los fantasmas que cuando el padre entra, ve, porque él siempre llega con las botas llenas de sangre seca, y cuando ella va por un trapero y limpia la sangre seca, las almas como que se liberan, como que se van, y ella no lo sabe. Al final está como resolviendo ese tema. Entonces, ese hecho de experimentar con dos premisas me permitió hacer un tejido más firme, mucho más complejo de la historia, y eso fue lo que eché en juego para poder realizarla y hacer esos cambios y doble ritmos que hay. Sobre esa complejidad hay algo que me gustaría que nos contaras, y es los personajes son muy profundos, no son ni del todo buenos ni del todo malos, y yo creo que en la literatura en Colombia, digamos que siento que estamos empezando a hacer unos movimientos para complejizar esos personajes, para narrar también el conflicto que hemos vivido. Y acá pasa que ni madre, ni Diana, ni siquiera el padre, me atrevería a decir, son de todo, digamos, buenos o malos, sino que representan también una serie de arquetipos, puede ser, en nuestra historia, que hace falta una decisión para que se muevan al lado contrario, al lado opuesto. Y digo de padre porque él tiene en mente un proyecto, ¿no? Y es, todos estos son seres débiles que tenemos que exterminar, y necesitamos seres fuertes para hacerlo mejor, ¿no? Sin reivindicar desde ahí ni su posición ni su postura, pero pensaba justamente en esos personajes que son complejos y que no son del todo de una forma. ¿Cómo lo pensaste tú? Porque acá no hay bandos, digamos, en esta novela, aunque pareciera que sí, pero yo creo que son personajes mucho más complejos. Mira que eso es muy interesante.
Hay una frase de Orson Welles que dice: entre más humanices al monstruo, mejor es la historia. Y eso siempre funciona, me parece fabuloso. Un asesino, por más asesino que sea, no puede ser asesino las 24 horas del día. Y lo sabemos. O sea, tú no puedes matar 24 horas del día. Es más, se escapa a la razón. Puede que 8 horas duerma, las siguientes 2 horas sea hijo, las siguientes otras 2 sea amigo, las otras 2 sea el señor que saluda siempre, y 1 hora en el día es asesino. ¿Cómo hacemos para entender esas escalas que hay dentro del mismo ser humano? A mí siempre me ha llamado la atención eso. Por ejemplo, nosotros amamos a Pedro Páramo, y Pedro Páramo es un terrateniente, machista, avaro, ladrón, de todo, pero lo queremos. ¿Por qué rayos queremos a Pedro Páramo? Porque Juan Rulfo lo humanizó, a ese animal, a ese ser humano animal lo humanizó, de tal forma que entendemos, nos pone en evidencia y nos puede decir a nosotros: hey, tú también puedes ser así, ¿no? Tranquilo, no eres tan limpio, ni tan bonito, ni tan buena gente, ni nada. Entonces, cuando yo me propongo hacer personajes, también los construyo de esa forma, entendiendo todas las posibilidades que pueden dar. El proyecto familiar que tiene Abraham Giraldo, el padre se llama Abraham Giraldo, es terrible. Quiere hacer una familia con su propia familia. Eso ya lo habíamos visto en Chinatown de Roman Polanski, donde el patriarca quiere tener hijos con la hija y después con la hija, porque quiere mejorar todo. Es un proyecto enfermo. Lo mismo ocurre con Abraham Giraldo. Quiere tener una familia y que la familia se procree en la familia y sean un ejército poderoso. Pero ese no es el centro de la novela, pero es el personaje que derrota, que intenta matar a estas 2 mujeres y no lo logra. O sea, lo logra físicamente, pero no lo logra, llamémoslo en cierto sentido, en términos de energía o de alma, no las logran derrotar. Entonces ahí transgredo la realidad, no me quedo con la realidad que me dan, porque si la ficción se supone que es eso, tenemos que construir mentiras para decir una verdad. Entonces no me conformo con eso, y viven y sobreviven, y uno dice: pero ¿a dónde van? No sé a dónde, pero esa es la propuesta de esas 2 mujeres que al fin, convertidas en espuma de mar, como el cuento de Hans Christian Andersen, cuando la sirenita se convierte en espuma de mar y se va por el océano. Hablemos un poquito sobre la propuesta de la novela en relación con el premio. Yo creo que los premios en sus coyunturas, en su momento, este es un premio Nacional de Novela Ciudad de Bogotá en el 2021, en el cual el universo en el que se desarrolla y la finca se llama Colombia. Lo mismo se pudo haber llamado de otra manera, no le pudiste haber puesto otro nombre, pero le pusiste Colombia. Y yo creo que esa es una decisión que, por supuesto, no es azarosa. Gana esta novela el premio. ¿Qué tiene para decir, digamos, en el sentido del premio y del reconocimiento, esta novela actualmente? Y pues pensaría que podemos hablar de eso también para la literatura colombiana, para los lectores. ¿Por qué esta novela hoy? Y por qué, pues digamos, tendríamos que tener a los jurados acá, pero deciden premiar esta novela hoy, una novela que está hablando de un conflicto que no es anónimo, ¿no? Sí, Alejandra, es muy difícil entendernos, no como país, sino como sociedad. Es un complique. Yo arranco de la familia es como el elemento central en la novela, la familia, para entendernos. Pero la familia, hay una frase que ya la he dicho, pero a mí me encantó viendo una serie que dice: para criar a un niño se necesita un pueblo. O sea, no se necesita un papá y una mamá, ni una escuela, ni una calle. Para criar un buen niño se necesita un buen pueblo, y no tenemos un buen pueblo. Punto. No estamos criando bien a nadie. Así los protejamos como padres y madres. No hay eso. Esto es un asco y moralmente lo han dañado.
Entonces, todo eso me preocupa todos los días, pero yo no quiero hacer esa realidad, ponerla en una ficción tal cual. Me opongo a eso. Tengo que crear. Si me metí en este oficio de escritura y de la creación, tengo que brindarle al lector las posibilidades fantásticas, o las posibilidades de terror, o las posibilidades que él diga y enfrente esto de otra forma. Sé que no lo puedo hacer porque sí hay otros escritores que lo hacen y muy bien, pero yo no lo hago, me tengo que buscar otra forma. Entonces esa incomodidad de estar en un territorio donde todos los días encuentras horror, tú no lo vas a saltar por el lado. En otra novela digo, infortunadamente no pertenezco a la generación del realismo mágico, a mí me tocó el cinismo y la violencia. Entonces tengo que analizar ese cinismo y esa violencia. ¿Cómo? Mediante una familia. Pero también no solo me quedo en la violencia esta, sino que voy a una cosa. En la novela en sí narra la historia de un feminicidio, cómo matan a dos mujeres, que hace parte de este paisaje terrible en el que estamos. Matan a la mamá y matan a la hija. ¿Quién la mata? El esposo. Bueno, y ahí vamos a encontrar hermanos, bueno, una cantidad de cosas. Uno diría, pero ¿cómo en esta novela de 108 páginas o 110 o 12 pude condensar todo eso? Ahí es donde me encanta citar a autores como Anton Chekhov. Yo escribo cómic, la síntesis del cómic me permite entender que ya estoy tocando esta parte, ya no puedo redundar, y en estas 112 páginas les aseguro que están todos esos ingredientes tejidos. Lo intenté de la mejor forma. Entonces todo eso toca en una novela. Entonces creo que si esta novela es un reflejo de lo que hay en este momento, es porque hay un análisis profundo anterior a él. Una necesidad de contarlo, ¿no? Como decías tú, de tomar alguna distancia también y señalar de pronto al lector sobre esa realidad que nos rodea y que la novela nos recuerda de pronto que no es tan normal convivir con eso. Yo quisiera que habláramos sobre lo que acabas de decir respecto a tu destreza y a tu carrera como escritor de cómic. A mí me parece que en esta novela igual conviven el narrador visual y el narrador literario, ¿no? Como que están en una disputa estética, me parece. Es una novela muy ágil, muy rápida, de capítulos además muy eficaces, y tiene también un detalle visual que es muy importante, que no lo voy a revelar para que lo descubran ustedes. Pero ¿cómo conviven esos dos narradores, Oscar? ¿Cómo los armonizas tú o cómo dialogan en la escritura de esta novela? Bueno, yo parto de una idea cuando hago cómics o hago cine o hago literatura, y es que llamemos la materia fundamental, el barro con el que yo construyo las historias, es el mismo, y es el ser humano. Siempre va a ser el mismo. Si alguien va a hacer una película, tiene que pensar en el ser humano. Si va a hacer un cómic, en el ser humano, o una novela. Entonces es igual a nosotros, o sea, está con nosotros. Como trabajemos ese barro, va a resultar un lenguaje. Yo a veces cruzo, y me parece fabuloso cruzar de literatura en un párrafo a poner algo como de gráfico y poner algo como de cine, pero en el fondo sé que estoy haciendo una novela, que estoy haciendo literatura. Se puede cruzar en ciertos momentos, y lo van a ver ustedes en una página, y esa página que está dentro de la novela, ustedes van a decir, pero no hay nada, y ese es el propósito, que se diga no hay nada, pero no les anticipo, porque es un golpe visual muy fuerte desde mi punto de vista. Cuando uno ve, está leyendo y de repente ocurre eso, y hay la siguiente y uno dice, y hay un espacio. Así no haya nada, es un espacio gráfico. Todo lo que hay en la página se lee. Todo. Si yo dejo un espacio, si dejo los párrafos separados, si hay un silencio entre un párrafo y otro párrafo, eso es a propósito, que hay un silencio que alguien deja para que el lector lo revise y lo lea. Y eso es lo que yo siempre hago, combinar. Bueno, ya para ir cerrando, estamos en un momento en el que
digamos, la literatura escrita por mujeres tiene un auge importante, ¿no? Se está publicando, las estamos también leyendo más, reconociendo mucho más. Yo creo que esta novela no es ajena a ese movimiento, no es ajena a esas preguntas que ya lo hemos conversado, pero no es ajeno a esas preguntas sobre el lugar de las mujeres en la sociedad y sobre cómo darles voz. Yo al terminarla dije, bueno, igual se pudo haber llamado padre si lo hubieras escogido así, ¿no? Porque siendo un objeto, pues que no sé, pues digamos que el protagonista pudo haber sido este hombre y su nuevo proyecto, pero se llama madre y pone en el centro a las mujeres y pone en el centro en este momento ese conflicto. Yo quiero que para cerrar nos hables un poco de ese y que lo abordamos, pero entrar en ese conflicto hoy, ¿por qué? Y lo decías, las mujeres lo vivimos día a día, nos encontramos con esa realidad. ¿Cómo te toca a ti como escritor y cómo también se aborda desde la literatura esos conflictos que no son exclusivamente de mujeres, ¿no? Que yo creo que es algo también que señala esta novela. Pareciera a veces cuando presentan literatura escrita de mujeres que solo nosotras podemos escribir sobre eso. Creo que la literatura nos muestra que los conflictos no son de nadie, sino de quien los puede contar. Entonces, ¿por qué lanzarse también a pensar en esos conflictos? Bueno, yo sí, es que a mí me parece que la justa lucha por la igualdad y la libertad que están teniendo las mujeres, todos los géneros, tiene que ser escuchada. O sea, yo no puedo ser un cabeza hueca y decir, no, eso no pasa, eso es mentira. Y eso me afecta y me transforma. Y probablemente esta novela como escritura me está transformando. Probablemente a ustedes como lectura puedan mirar la transformación de un escritor que ve. Pero es alguien que está cambiando en una sociedad que a veces es muy pasiva, que demora como hacer los cambios. Y probablemente desde el escritor o desde una historia puedo yo hacer mi cambio, mi transformación y poder entender más. No digo cambiar y ser de la noche a la mañana bueno porque es falso, pero sí poder entenderlo. Y probablemente ese es uno de los motivos o movimientos porque el que narra es una joven de 19 años, y es en primera persona. Y siento que era eso, era entender y hablar con ellos. Bueno, pues Oscar, muchísimas gracias por este espacio. Yo quisiera que ya para terminar, pues no sé si podemos leer un fragmento para provocar también a los lectoras de Madre, así que adelante. Voy a leer el capítulo 3, que es como la ruptura, el punto de quiebre de todo. Dice así: fui la primera en notar la transformación de Madre, una tarde que entré en la cocina y ella no me oyó. Olía a riñones, la cocina estaba inundada con el olor de los orines de los riñones que Madre estaba preparando para Padre. Estaba de espaldas, así que actuaba como era ella, como lo hace una cuando no la ve nadie. La suya era una actuación natural. Escuché el hombro de Madre sonar como la bisagra vieja de un cajón. Debí haberlo entendido en ese momento. Ella se pasaba horas en la cocina, hubiera podido dormir ahí y no le hubiera importado. Y todo olía a meados de res. Lavaba los platos y los hombros le chirriaban. Le pregunté si le pasaba algo y ella se sobresaltó. Me dijo: Diana, ¿a qué hora entraste? Y respondió que no le pasaba nada. No sé si Madre amaba la vida. Tal vez antes la quiso, cuando yo era pequeña y ella aún no se había secado. En esos cortos años oía las canciones y las risas de ella. Conocía a otras mujeres que con los años seguían cantando, bailaban o tejían. A Madre se le había olvidado eso. Por eso, cuando sus huesos chirriaban peor que bisagras oxidadas y se convirtió en un cajón, la verdad no me sorprendí. Entré a la cocina como solía hacerlo, y en vez de ver un cuerpo cubierto con ropa descolorida, había un cajón desconchado al frente de la estufa. Me acerqué al cajón con curiosidad.
no porque ya supiera que era madre, sino por entender quién diablos había metido un cajón en la cocina. Me senté en un banco de madera y me puse a observarlo. Lo vi con mucho cuidado, noté cada detalle, el color azul claro desteñido, las flores lavadas, las rajaduras de las patas, las estrías de los lados, el vacío de su silencio. No había ninguna duda, ese objeto era madre. Mi estima por ella disminuyó en ese momento. Mira en lo que te viniste a convertir, madre, en una mierda de cajón, le dije. Desde luego que no me contestó, ya no era una mujer. Me quedé con madre hasta que se hizo tarde. Ella seguía inmóvil. Me quedé sin saber si me oía o no, sin saber si sabía en lo que se había convertido. A ratos me levantaba por un vaso de agua y volvía al banco de madera para verla. No tenía ganas de nada, sentía tristeza, mucha tristeza. Sabía que estábamos las dos, pero también sabía que ahora estaba sola. Dejé que la sopa que ella estaba preparando se secara en la olla y un humo inmundo comenzó a inundar la cocina. Era de espinazo de cerdo. Alcancé a ver los pedazos de carne ennegreciéndose. El lugar se volvió como esas minas de oro que explotaban y una nube de humo lo cubrió todo de forma permanente. Me levanté a apagar el fogón, pero no retiré la olla. No me importaba. Me sentía vacía, mareada. Me sentía cayendo en un hueco sin fondo. Hubiera preferido verla muerta y no convertida en un cajón. Cuando solo las sombras nos acompañaban, me levanté, alcé el cajón y lo subí al cuarto. Fui la primera vez que sentí su peso y su textura, a los que luego iría acostumbrándome. Daba igual si madre era un mueble de lujo o un armatroste, era un objeto en el fondo. Bueno, Oscar, muchas gracias y que sea esta una invitación para leer Madre y descubrir este universo que Oscar Pantoja nos ha presentado en su nueva novela. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a todos.